y damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzamos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 10 al 17. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, de todas me ha librado y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 de Timoteo. Volvemos ahora a 2 de Corintios 11, 1 al 4. Capítulo 11, verso 1 dice así: Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. 2 de Pedro, capítulo 1, versos 1 al 4. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Efesios 2, 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hebreos 11, 1 al 3. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Salmos 115, 1 al 3. No a nosotros, oh Jehová,
no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Esta es la palabra del Señor. Se pueden sentar. Pues sí, estamos entrando hoy en una serie nueva de sermones y tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando en el día de hoy. Se trata de la sanidad emocional, el evangelio y la salud emocional, algo que es tan importante para todos nosotros. Así que yo espero que esto sirva de bendición a sus vidas, que puedan ser edificados por medio de lo que aquí vamos a aprender a través de esta serie, la cual creo que es muy necesaria, ya que entendemos, como decía nuestra hermana Emily hace un rato, que todos nosotros de una forma o de otra estamos afectados por las circunstancias que nos rodean y tenemos traumas, tenemos dificultades, tenemos problemas emocionales que nos afectan a todos. Podemos hablar quizás una larga lista de cosas que nos afectan en nuestro diario vivir, y creo que el simplemente hecho de vivir en la ciudad o en el sur de la Florida con tanta gente, con tantos automóviles, con tanto movimiento, con tanta presión, las personas que se mudan acá, que vienen de países en Latinoamérica, se dan cuenta rápidamente que aquí la vida se vive corriendo. Es un corre y corre lo que llamamos, ¿verdad que sí? Aquí se le dice en inglés como un rat race, la carrera de los ratones. Así es que se dice, porque es corre y corre y corre, como que el tiempo no alcanza para hacer todo lo que tenemos que hacer. Yo quisiera hablar de este tema en el día de hoy en 3 encabezamientos o puntos. Primeramente, una larga introducción al tema. Luego, una no tan larga lista de recursos disponibles para nosotros. Y número 3, una breve manera de hallar salud emocional en algunos de nuestros pasajes favoritos, como hemos leído en el día de hoy. Amén. Así que aquí vamos a enfocarnos en estas cosas que a nosotros nos afectan, porque todo esto a veces no nos damos cuenta si nos afectan, y le digo por propia experiencia que pensamos que no, pero sí afecta. Hay problemas de enfermedad. Aquí se mencionó mucho la ansiedad también hoy. El afán, la depresión que tantas personas mencionan, existe en tanta gente. También vemos fobias, vemos problemas de ira, vemos problemas de violencia, molestias de todo tipo generalizadas, un malestar común a todos. Tenemos problemas de personas que escogen lo que es la soledad o el aislamiento, vivir independientemente, alejarse de todos. Todas estas cosas vienen con la presión de la vida. Así que todo esto se va mezclando en lo que llaman una vinagreta de un conflicto y confusión interna en cada persona, según dice un autor. Ahora, la iglesia, y todo el mundo dice, bueno, si llegamos a la iglesia y ya recibimos a Cristo como nuestro Salvador, pues automáticamente pues todo va a cambiar. Y esto es un proceso de santificación, y creo que veamos esto desde ese punto de vista, del proceso de santificación y de crecimiento espiritual al cual entramos todos los creyentes una vez llegamos a la casa del Señor. Una vez conocemos a Dios, conocemos a Cristo, entendemos el perdón de nuestros pecados, la redención, que derramó su sangre en la cruz del Calvario para traernos hacia Él y perdonarnos. Entramos entonces en este caminar, el cual a unos pues le da más trabajo y dificultad que a otros. Nos encontramos entonces en este caminar, explorando en este día cómo es que nosotros como iglesia podemos lidiar o tratar con estos asuntos. Asuntos en los cuales nunca estamos todos de acuerdo de cómo tratarlos. Hay personas que lo ven de una manera, hay gente que lo ven de otra. De hecho, cuando yo estudiaba en la universidad psicología, me di cuenta, y quizás ustedes también lo han experimentado, y me causó bastante confusión, que cuando la gente habla de psicología, no hay una sola escuela de psicología. Hay un montón de teorías de psicología y tienes que aprenderte todo ese tipo de estudios de distintas personas que proponen la solución a la problemática humana. Ahora nosotros vamos a presentar este tipo de solución a la problemática humana desde una perspectiva bíblica en cuanto a lo que Dios está diciendo. Yo no soy psiquiatra ni psicólogo, pero podemos todos nosotros, ¿verdad? No sé si aquí habrá alguien que haya estudiado esta carrera, pero todos podemos darnos cuenta de que en realidad la vida que estamos viviendo, la problemática que la gente enfrenta es real y verdadera. La gente alrededor de nosotros se manifiesta con cosas que usted a veces se pregunta, pero ¿cómo es posible? Hacen cosas y estamos viviéndolo casi a diario, donde nuestra nación
Ahora mismo vivimos un momento de pánico y de miedo porque en cualquier lugar se suelta un tiroteo y matan a 2 o 3. Y las personas no pueden salir seguras a la calle pensando, y quizás cuándo será. Los padres envían a sus hijos a la escuela, un lugar tan sagrado como sería la escuela, un lugar que debía ser seguro, y ni aún allí están seguros nuestros hijos. Y oramos por ellos para que Dios los proteja. Cada mañana aquí en esta nación nosotros hacemos en la escuela pública como maestro, hacemos un momento de silencio. Y yo aprovecho ese momento de silencio para bajar mi rostro e invito a mis estudiantes que ellos también oren o recen. Y les digo, mire, vamos a orar para que Dios nos cuide. Son unos minutos, pero siempre le pido, Dios mío, protégenos en el día de hoy. Cuídanos en el día de hoy. Está con nosotros en este día. ¿Por qué razón? Porque es importante que dependamos siempre de Dios y su cuidado. Los tiempos en que vivimos son inciertos y difíciles. Y esto es lo que queremos ver aquí en el día de hoy. Hay cosas que podemos estarnos preguntando, preguntas que podemos hacernos sobre este tema. Y quisiera, por ejemplo, proponer algunas de ellas. ¿Por qué razón las personas en nuestra sociedad están experimentando debilidad emocional, inmadurez emocional, colapso emocional en números tan grandes? Número 2, ¿qué podría descubrir las generaciones futuras acerca de este periodo que nosotros estamos viviendo ahora? Un periodo de tanta confusión. Y la confusión que estamos viviendo hasta se quiere normalizar. Y quieren que se acepte, que todo el mundo acepte la confusión que estamos viendo como que es algo normal, lo cual no lo es. ¿Qué podrían, número 3, descubrir algunos expertos en el futuro sobre las toxinas o quizás hormonas en nuestras dietas, lo que estamos comiendo nosotros y consumiendo que tantos daños quizás nos hacen y que también tengan algún efecto no solamente físico sino de emocional en nuestras vidas? ¿Cuáles son los efectos emocionales o mentales a largo plazo que nosotros podemos experimentar por tanto uso de la pantalla? Y cuando hablamos de la pantalla, antes se hablaba del televisor, pero ahora la pantalla la llevamos en el bolsillo, en la cartera y en la mano en todo tiempo. Las personas salen de la casa y si se olvidó la tarjeta de crédito, como decían antes, había que regresar. Ya no regresan por la tarjeta de crédito. Pero si se le queda el teléfono, así se regresan, ¿verdad que sí? Porque llevamos eso en la mano, estamos pegados en todo tiempo. Así que, ¿cuáles son los efectos a largo plazo que esto puede hacer? Las redes sociales, que muchas personas no salen de ellas, constantemente están en ellas. Sea la que sea. Yo veo estudiantes en la escuela constantemente, no pueden pasar un momento. Les digo, ponga su teléfono en el bolsillo, en la maleta, en su bulto, en su mochila, y lo ponen y a los 2 minutos lo tienen en la mano de nuevo, agarrando, mirando algo, porque están pegados a todo esto. Y todo este tipo de prácticas relacionadas con la tecnología, ¿qué tipo de efecto va a tener esto en cada uno de nosotros? Ahora, yo digo la juventud, pero no solamente son los muchachos en la escuela intermedia. Yo hace poco iba hacia el trabajo y estaba un poco contra el tráfico. Usted sabe cómo es por la mañana para manejar y me encuentro una persona frente mío que viene tan lento. Y digo, esta persona está perdida, ¿qué le está pasando? Y óigame, cuando le pasé por el lado, no era un muchacho, era un señor ya, no en la tercera edad, en la cuarta edad. Y iba manejando y tenía el teléfono puesto aquí, así. Y yo, Dios mío, pero ni ve el teléfono. Y así no podía manejar. Entonces es la manera en que estamos viendo que todas las personas están pegadas a la tecnología. Pregunta número 5. ¿Cuáles son las consecuencias imprevistas de los grandes cambios en los puntos de vista de nuestra cultura sobre la religión organizada e institucional? Estamos viendo un cambio bastante radical en la manera en que nuestra nación americana, que ha sido siempre una nación considerada cristiana, se acerca y ve la iglesia, la religión organizada. Y muchas personas se están alejando de la iglesia. Jóvenes en grandes cantidades se están alejando de la iglesia y estamos viendo un decaimiento, no de una falta de espiritualidad, porque la gente dice, yo sigo creyendo en Dios, lo que no quiero saber de la iglesia. Yo soy espiritual y no me hace falta ir a la iglesia para encontrar a Dios. Entonces vemos un alejamiento de lo que es la relación con la iglesia en nuestra cultura y sociedad, en nuestra juventud, particularmente y mayormente en ellos. Así que, de hecho, se hizo un estudio en el cual se le preguntó a varios jóvenes, una gran cantidad de ellos, acerca de cómo ellos veían a Dios. Y para ellos, Dios lo describen de esta manera. Ellos saben que Dios existe, ellos saben que está bien lejos por allá y que algún día
pues va a juzgar a cada uno y va a premiar a los buenos y va a castigar a los malos. Y obviamente todos son buenos. Y esa es la manera en que la sociedad nuestra, de hecho, esa es la religión nacional, donde la mayoría de las personas lo que ven es eso. Somos buenos y Dios algún día nos premiará porque estamos haciendo lo mejor que podamos, estamos tratando lo mejor. Y yo, por ejemplo, dicen muchos, no le hago mal a nadie. ¿Ve? Entonces, la forma de ver las cosas. No sé si a ustedes les gusta leer, pero se ha escrito muchísimo acerca de la problemática humana, de lo que la gente está experimentando y hasta a veces en los periódicos en línea, en editoriales, se habla acerca de la situación del resquebrajamiento social que estamos viviendo. Las personas están buscando soluciones. Se presentan soluciones académicas, soluciones políticas, soluciones culturales de todo tipo y también buscamos soluciones religiosas. ¿Qué se puede hacer en cuanto a lo que estamos viviendo y experimentando nosotros como sociedad? La gente se está alejando, muchos prefieren y ha aumentado la cantidad de personas que no solamente se han alejado de la iglesia, lo que llamamos la religión organizada, y dicen que no son, ya en las encuestas que se hacen, no pertenecen a ninguna iglesia, a ninguna religión, y aún así siguen siendo religiosos o espirituales, sino que las personas también se han encerrado y se han alejado. Yo me recuerdo que años atrás, cuando éramos muchachos, las familias salían y compartían unos con otros y tenían una comunidad aún en el barrio donde vivían. Eso es algo que casi no se ve. No sé cuántos de ustedes tengan la oportunidad o la bella oportunidad que en este tiempo tan valiosa de conocer a sus vecinos. Porque muchas veces vivimos al lado de personas y quizás conozcamos al que está a este lado, a aquel lado, los saludamos de lejos, pero nunca hemos hablado con ellos. El que queda 2 casas después ni te digas, eso no los veo nunca, nunca hablo con ellos. Antes no era así, antes la comunidad se conocía, sabía quién era el uno y quién era el otro y la gente había comunidad, una unidad común entre las personas, lo cual ahora lo que existe son casas. Y las personas que se encierran cuando llegan hacia adentro, algunos tienen garajes que cuando llegan al garaje, entran, el garaje abre automáticamente, meten su auto allá adentro, cierran la puerta y ya quedan dentro de su casa. No hay una comunidad, no hay relaciones entre las personas. Hay también mucha separación. Y vemos cada día más como la tasa del divorcio en las familias también afecta a los hogares, afecta a los hijos, afecta a las personas. Algo muy triste. No solamente, no conozco a esta gente, pero salen tanto en la media, no sé ni quiénes son. Hablan de Piqué. ¿Quién es Piqué? Era el esposo de Shakira, mira cómo la están informadas las personas aquí. Y que Shakira se va a mudar de su casa, que va a vender la mansión que tenía porque no quiere recordarse del otro. Y es decir, esto lo vemos en la gente que está en la fama, en el escenario grande, pero esto pasa también en los niveles personales de gente en nuestra sociedad y en nuestra cultura con la cual nosotros trabajamos y caminamos cada día, están afectados por todo este tipo de problemática doméstica, de relaciones rotas, de gente que pasa por tanto sufrimiento. También vemos la movilidad, y esto cuando yo meditaba sobre esto pensaba en la mayoría de ustedes, ¿verdad? Gente que se ha mudado lejos de donde nacieron, y cuando la gente se va a un lugar que desconocen, que están lejos de su casa, de su familia, de su hogar, todo cambia. Es muy difícil adaptarse y acostumbrarse a nuevas formas de pensamiento. Algunos lo hacen porque quieren y otros porque tienen que hacerlo. Se encuentran entonces personas sufriendo todo esto en su vida, pasando por dificultades, enfrentándose a tantas adversidades. ¿Y qué nosotros podemos entonces hacer y decir? Nos encontramos también con los efectos de cada uno, de buscar su propia definición de lo que quiere hacer en la vida y lo que quiere llegar. ¿Cuáles son los planes que tenemos? Y usted a toda esta complicación de vida que vivimos nosotros, le añade que hace solamente 1 año y medio, 2 años atrás atravesamos lo que se conoce como la pandemia o el contagio más grande que ha afectado al mundo en nuestros últimos días, donde todo el mundo estaba encerrado y la gente no se quería ni saludar. Yo me acuerdo que cuando comenzó el asunto de la pandemia, yo soy muy alérgico, ustedes me conocen ya. Yo fui a hacer la línea de un supermercado que estaba allá afuera y te tenían a 6 pies, las marcas en el piso, hicimos tantas líneas y en una de esas pues yo tosí. Y la persona que estaba frente mío hizo así.
Y yo también quizás hubiera hecho lo mismo. Porque es que imagínense, poníamos el carrito de compras de distancia para distanciarnos, algo muy malo. ¿Cómo también todo esto afecta a nuestra vida, la manera en que nosotros? Porque también hay personas que toman distintas posiciones sobre este asunto. Unos que sí, otros que no. Unos que estamos a favor de la mascarilla, otros que estamos en contra de la mascarilla. Unos que se molestan porque tú usas tu mascarilla y otros se molestan porque tú no usas tu mascarilla. Unos que se molestan porque te vacunaste, otros que se molestan porque no te vacunaste. Entonces, ¿en dónde quedamos? Y las cosas se complican. Y esa es la manera en que estamos viviendo en esta guerra los unos con los otros. De hecho, también recibimos un bombardeo de noticias constantemente. Y usted, dependiendo del canal que usted vea o mire, va a tener todo eso una inclinación a un lado o hacia otro. Y le presentan a usted lo que ellos quieren que usted vea, lo que le da la gana, lo que ellos quieren que usted sepa, y le ocultan también lo que no quieren que usted no sepa. Así que esa es la manera en que nosotros estamos viviendo en este mundo tan complicado. De hecho, las noticias son tantas. Esta mañana, hace unos cuantos días por la mañana, yo estaba viendo el noticiero, y después que hablaron de que Estados Unidos mandó evacuar a todas las personas que estaban en Sudán. Hay problemas en Sudán, ¿lo sabían? Parece que hay una guerra que se lo está levantando por ahí, hay grandes problemas. Aparte de lo que tenemos en Ucrania, con Rusia, y un nuevo eje de control que se ha levantado entre Rusia y China y los países estos asiáticos para controlar el mundo. Entonces, yo escucho que hablan de Sudán y de momento la próxima noticia que nos dan es que había unos gatitos en un alcantarillado y que los bomberos de Broward fueron a sacar los gatitos del alcantarillado. Yo dije, parece que no tienen más nada que decir, que quiere que nos enteremos que los bomberos están sacando gatitos de los alcantarillados. Así que esa es la manera en que vivimos, en el mundo tan bombardeado, tan lleno de tanta información. De hecho, tenemos más información de la que podemos manejar. Y tenemos buena información, pero también tenemos muy mala información. Y no sabemos ni siquiera cómo manejar estas cosas nosotros para poder beneficiarnos a nosotros y a nuestras familias. A todo esto, usted le añade las vivencias personales. Esto es al nivel global, al nivel general. Hablamos de las personas que pasan por problemas y abusos domésticos, que pasan dificultades con sus cónyuges en sus casas, cónyuges abusivos, que hacen daño, padres o madres también que abusan y maltratan a sus hijos también, que estos hijos sufren el abandono de los padres, el abandono de los hijos, el abandono de los familiares, el abandono de los hermanos, el abandono de la sociedad. Hay gente que está pasando por situaciones de esta y a veces lo están viviendo en secreto. Hermano, esto es un tema que es muy cercano a mi corazón, porque mientras yo he tratado trabajando en la iglesia, muchas veces las personas que están afuera piensan que la gente que está sentada en la iglesia tiene una vida perfecta y que todo le va bien. Y a medida que me he involucrado en el liderazgo de la iglesia, me he dado cuenta que la gente en la iglesia está muy lejos, pero muy lejos de ser perfecta. Estamos aquí porque entendemos que tenemos una necesidad y estamos contando con el que todo lo puede. Aquel que está transformando nuestras vidas y nos está cambiando momento a momento. Y sabemos que dependemos de la persona o el ser que sí puede hacer un cambio en nuestras vidas. Nos encontramos con personas que han pasado, y oiga bien, y esto se vive en secreto, abusos sexuales de los cuales ni se habla. Gente que han sido abusados en su niñez, en su juventud, en su adolescencia. Son heridas profundas que están cargando juntamente con ellos y que nadie lo sabe, solamente ellos. Que están viviendo y sufriendo y que eso afecta muchas áreas de su vida. Afecta su matrimonio, afecta sus relaciones con las demás personas, afecta a todos los que les rodean. Esa gente vive con ansiedad, viven oprimidos, tristes y muchas veces alejados. Tenemos también abusos causados por adicciones, ya sean personales o de los miembros de una familia. Usted no sabe que la adicción puede causar problemas a la persona que es adicta, pero también puede causar problemas a las personas que son relacionadas a aquella persona adicta, porque tienen que convivir con él o con ella y sufren las consecuencias de la adicción y el daño que está haciendo a sus vidas. Hermanos, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? ¿Cuál es la respuesta que tenemos? ¿Cuál es la ayuda? ¿Dónde buscamos ayuda? ¿Dónde buscamos socorro? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera podemos nosotros bendecir y ayudar a las personas que llegan a nuestras iglesias quebrantadas y rotas? ¿Cómo podemos darle
pan de vida para que ellos puedan continuar. Y seguimos añadiendo a esta lista, podemos ver que los problemas financieros que mucha gente atraviesa. Y cuando yo estaba trabajando con la diaconía de la iglesia, me daba cuenta más de cerca de la gran necesidad que hay yo era parte del comité de misericordia, de tantas personas que llegan y te saludan y se ríen contigo y te dicen Dios te bendiga y buenos días y no tienen ni qué comer y no tienen ni qué ponerse. Óigame, y están aquí con nosotros. Tenemos que ser sensitivos a esta necesidad porque afecta a las personas y nosotros tenemos respuestas en la palabra de Dios. Tenemos respuestas en la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que en todo hay ansiedad. Dice que hay una sobrecarga de información en nuestra vida, del control de todo lo que está pasando. La Clínica de Cleveland ha designado este trastorno de ansiedad generalizada de la siguiente manera, es la definición que se le da. Es una condición de salud mental que causa miedo, sensación constante de estar abrumado y una preocupación excesiva por las cosas cotidianas. Puede que afecte a niños y adultos y es, dicen ellos, manejables con psicoterapia o medicamentos. Pero la pregunta es, ¿cuán manejable verdaderamente es? Aparte de verdaderamente tener una relación con Dios. A veces queremos ponerle una curita a una herida grande. Y muchas veces hay ayuda, pero no es suficiente si sacamos a Dios de todo esto. Nuestra vida es muy complicada. Ahora, ¿qué significa esto? Que nosotros vamos a hablar entonces acerca de psicología en la iglesia. Bueno, este es un gran problema porque hay pastores, hay líderes que están allá afuera diciendo que no tenemos que hablar nada de psicología, que no tenemos que hablar nada de sanidad interior, que solamente la palabra, la oración y el ayuno es suficiente y que no hay que hacer más nada. Y nosotros creemos en el poder de la palabra de Dios. Creemos también mucho en el poder de la oración y por eso oramos. Semanalmente nos reunimos a orar y oramos individualmente en nuestras casas y familiares. Pero también creemos que Dios nos ha llamado a todos nosotros con distintos instrumentos y destrezas y capacidades para que nos ayudemos mutuamente los unos a los otros. Así que vamos a preguntarnos nosotros en el día de hoy, ¿cómo es que el Evangelio de Jesucristo puede, y Evangelio significa buenas nuevas, ¿verdad que sí? ¿Cómo es que las buenas nuevas de salvación puede ayudar a aquellas personas que confían en la palabra de Dios a ver la relevancia que tiene el Evangelio para estos problemas de la vida? Hermanos, se me hace muy triste pensar, pero es cierto que muchas personas llegan a la iglesia y están 10, 15, 20 y 30 años y usted ve como que no cambian, como que siguen igual, con las mismas malamañas, las mismas costumbres y los mismos dolores y los mismos traumas. ¿Por qué no cambian en tanto tiempo? ¿Qué está pasando? Y no me refiero aquí, yo he ido a otras iglesias y he participado en otras congregaciones y veo que hay personas que al pasar el tiempo como que no crecen. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué podemos hacer? Nos preguntamos si verdaderamente hemos entendido cómo es que la Biblia, el Evangelio tiene soluciones para también no solamente el problema de tu salvación y tu redención, sino que también tiene soluciones para la sanidad de tus emociones, la sanidad de tu vida, de tu alma, para ayudarte a crecer. Una de las cosas que aprendí en el seminario cuando estamos estudiando el tema de consejería es que la palabra psicología, como tenemos también la palabra teología, la palabra teología significa teos, Dios, logía sería el estudio de Dios. La palabra psicología es el estudio del psique. En griego es psuke. Y la palabra psuke en griego significa alma. Psicología es el estudio de las emociones, del alma. El alma es el asiento de las emociones. Así que ¿y la Biblia habla o no habla del alma? Muchísimo, ¿verdad que sí habla del alma la Biblia? Así que podemos ver esto de esa manera. Así que me pregunto, si nosotros como cristianos hemos malentendido o truncado de manera simplista de una especie de perspectiva hiperespiritual a todo el complejo humano y cómo nuestros cuerpos visibles se relacionan a nuestras emociones. Hay un contacto. Nosotros no somos simplemente un pedazo de carne, somos espíritu también y tenemos un alma con emociones y sentimientos. Y nosotros entendemos que la palabra de Dios y el Evangelio llega a cada una de las partes de nuestra vida, a lo más profundo
de nuestro ser. Así que quizás nosotros debamos de enfocarnos en esto y que dejemos que el mensaje de la palabra de Dios, que los textos bíblicos nos enseñen quizás a acercarnos nuevamente a la Biblia para entender cuál es la verdad y la gracia que Dios está ofreciéndonos a nosotros. Hay aquí una persona que te dirá, bueno, las emociones, la Biblia no usa la palabra emoción. La emoción, dicen algunos cristianos, eso fue un invento de Sigmund Freud, ese gran psicólogo del siglo XIX que era anticristiano. Sin embargo, claro, no encontramos la palabra emoción en la Biblia. De hecho, yo sí la encontré. Hay una versión que tiene como unas 4 o 5 de ellas. La versión nueva traducción viviente tiene 3 o 4. Y la Biblia de Dios habla hoy tiene un verso que dice emociones. La palabra que dice que José se conmovió de ver a sus hermanos cuando fueron a visitarlo en Egipto. Esa palabra es traducida por la Biblia de Dios habla hoy. Él se emocionó. Se emocionó. Así que nosotros entonces vamos a ver qué es lo que la Biblia tiene que decirnos y enseñarnos para que podamos tratar con todo esto. Claro, no está la palabra emoción en la Biblia, pero sí entendemos que las descripciones de las emociones sí están allí, porque se habla de ira, se habla de tristeza, se habla de llanto, se habla de alegría. De todo esto es la expresión. Así que la emoción es el movimiento del ser interior. ¿Ves? Emoción, la emoción, el movimiento de nuestro ser, de nuestro hombre interior. Y podemos entonces ver que aunque la palabra no esté allí, como tampoco está la palabra teología en la Biblia, ni tampoco está la palabra quizás digamos Trinidad, que es una de las doctrinas, sino la más importante de la fe cristiana, encontramos que verdaderamente esta enseñanza se encuentra allí. Si usted fuese a decirle a alguien acerca de la importancia, por ejemplo, de lo que es arrepentirse o el arrepentimiento, ¿a dónde lo llevaríamos? Bueno, qué mejor oración de arrepentimiento que la que encontramos en el Salmo 51. Cuando David, después de haber pecado contra la mujer de Urías, habiendo pecado con ella, matando a Urías, haciendo tanto daño, mintiendo, engañando, manipulando, ¿qué hizo David? Se puso a orar a Dios, arrepentido. Sin embargo, si hacemos una búsqueda de arrepentimiento en el Salmo 51 o la palabra arrepentido, no la encontramos. Sin embargo, allí David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y esa es la esencia del arrepentimiento, que Dios cambie nuestro corazón, que cambie nuestra vida. Así que podemos ver en la Biblia expresiones de emociones que son la ira, son el enojo, son el miedo, la vergüenza, el desprecio, la soledad, y toda esta lista de palabras que pudiéramos añadir muchísimas más a ellas. Así que vamos a continuar entonces con la segunda parte. Esa fue la introducción, le dije que era larga. Lo que viene ahora es la segunda parte que no es tan larga y al final pues ya terminaremos. Vamos a ver entonces ¿cuáles son los recursos que tenemos disponibles para nosotros en la palabra de Dios? Y quiero comenzar que el primer recurso, ¿verdad que sí? Conociendo al Señor. Es una maravilla, ¿verdad? Crecer en la casa de Dios y no apartarse nunca del camino del Señor. Y dice, tú creciste, es más, lo voy a leer, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Y después sigue diciendo algo más acerca de la importancia de la Biblia, la importancia de la Escritura. Y dice este texto que yo le digo a mis hijos por la mañana cuando leemos nuestro texto diario, les digo, ese texto es un texto memorable, un texto de memoria, apréndetelo. Repítelo y acuérdate de él. Y este texto que le voy a decir ahora, que se encuentra aquí en 2 de Timoteo capítulo 3, 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que tenemos como primera fuente de recurso que nos ayuda la palabra de Dios. Y tenemos que hacer un hábito de escudriñar la Biblia, de leer la palabra de Dios, de pedirle a Dios que nos dé entendimiento para que crezcamos por medio de ella. Es la Biblia la que debe de regir nuestra vida en todo tiempo. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la capacidad para interpretar correctamente que aquellas palabras antiguas
nos pueden hacer o ayudar en el día de hoy, en el 2023. También vamos a ver, como segundo lugar, algo importante es que la iglesia tiene al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos a Jesucristo. Nosotros cantamos, ¿verdad? Aquí hoy, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Tenemos nuestra fuente que podemos correr a Él donde quiera que vayamos. No hace falta un intermediario porque Jesucristo es nuestro intermediario. Y usted desde lo más secreto de su casa, donde quiera que se encuentre, puede acercarse al Señor, puede llegar a Él y puede pedirle a Él que le ayude en momentos de dificultad. Él es el que está conquistando nuestras vidas. El nombre de Jesús significa Josué, Yahshua, el mismo nombre de aquel conquistador que conquistó la tierra de Canaán. Jesucristo está conquistando nuestros corazones y nuestras vidas para que nosotros podamos ser cada día más como Él quiere que seamos. Hay cosas en nuestras vidas quizás que son secretas y que quizás nadie las conoce. No las esconda del Señor Jesús. Dígale, Señor, esta área de mi vida necesita también ser conquistada por ti. Te la abro para que tú conquistes mi corazón y que arregles este problema que yo tengo, que quizás nadie conoce, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu esposo, ni tus hijos, pero Dios te conoce. Eso es lo que Dios también nos pide que hagamos. También en tercer lugar tenemos la gracia de Dios, la gracia que nos ayuda a crecer, la gracia que nos levanta. Dice la Biblia que por gracia somos salvos y estábamos muertos en delitos y pecados, leímos en Efesios, ¿verdad que sí? Y estando muertos en delitos y pecados, en esa condición, peor que muertos, Dios nos ha levantado. ¿Por qué razón? Porque estamos viviendo en desobediencia, siguiendo el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Satanás. Y dice que éramos nosotros merecedores de ira, igualito que todos los demás. Así que íbamos camino a la destrucción y Dios nos ha salvado. Y finalmente tenemos también, no solamente tenemos la gracia de Dios, tenemos la fe, ¿verdad que sí? Por medio de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y allí se nos menciona un hombre de fe que se llamaba Abraham. ¿Lo conocen? ¿Oyeron hablar de Abraham alguna vez? Abraham era perfecto, ¿verdad que sí? Mintió, engañó, dijo, esta no es mi esposa. No, porque tuvo miedo. ¿Y qué significa miedo? Son emociones, ¿verdad? Tuvo miedo de que lo fuesen a matar. Así mismo lo dijo, me van a matar si se enteran que tú eres mi esposa porque tú eres muy linda. Así ¿le pasa a algún caballero eso? Que tiene miedo que lo maten porque su esposa es muy preciosa. A mí me pasa. Y también tenemos nosotros que hacer esto para la gloria de Dios, como leímos en el Salmo 115. Dice así: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a ti sea dada, a tu nombre sea dada la gloria. Vivimos en un mundo que busca el aplauso, que busca impresionar, pero lo que queremos hacer aquí es darle la gloria a Dios. Así que vamos a finalmente, ve que le dije que era corto, finalmente mirar estos pasajes de manera que podamos aplicarnos a nuestras vidas. ¿Sabe quién era Timoteo? Timoteo era un muchacho que estaba predicando en una ciudad de Éfeso donde habían religiones contrarias a la fe cristiana. De hecho, la fe cristiana era la última religión a haber llegado al momento, allí a Asia Menor, que es Turquía en el día de hoy. Y allí, mientras él estaba predicando, parece que Timoteo era un joven. Y cuando dicen joven es como tenía mi edad más o menos. No estoy jugando. Como de 40 a 50 años. Así que era joven. ¿Y qué pasa? Que tenía miedo. ¿Y sabe lo que le dice Pablo a Timoteo? En 2 Timoteo 1:7 le escribe, mira Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. Así que Timoteo era tímido. Timoteo estaba quizás temblando. ¿Cómo le digo a esta gente? No, para adelante en el nombre del Señor. Vamos a seguir porque Dios está con nosotros. Él nos ha dado un espíritu que es el Espíritu Santo, un espíritu de poder y autoridad. Amén. Así que nosotros estamos batallando con personas. Quizás tenía gente dentro de la iglesia que se estaba oponiendo al Timoteo porque le decían, ninguno tenga en poco tu ¿qué? Tu juventud. Así que parece que Timoteo era un poco ¿qué? Acomplejado también. Es que yo como no soy tan viejo como los demás. Sí, ninguno tenga en poco tu juventud, sino tú sé ejemplo a los demás con tu vida. Había gente que estaba en la iglesia de Éfeso que dice que vendrían engañando
y siendo engañados. ¿Ve? Gente que estaban turbadas, confundidas y andaban confundiendo también. Y finalmente en Corintios leímos la preocupación que tenía Pablo con la iglesia de Corintios. Porque habiendo recibido la palabra de verdad, el evangelio, el verdadero Jesús, la verdadera palabra, la verdadera gracia, estaban ahora alejándose para seguir a otro Jesús, para seguir a otro evangelio. Y él escribe: me temo de ustedes, gente en Corinto, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, al que hemos predicado, o recibiréis otro espíritu del que hemos hablado, o el que hemos recibido, o otro evangelio del que hemos predicado, ustedes lo toleran y lo reciben. Como que hay un problema en esa iglesia, ¿ve? ¿Qué significa esto? Esto se le llama hoy el síndrome de Estocolmo. Cuando las personas se enamoran o se encariñan con el que lo está secuestrando. Y esto es basado en un hecho real, ¿no? Por eso se llama así. Donde la persona que es secuestrada, como que se encariña y se enamora de que lo secuestró. Hay personas que viven en matrimonio con síndrome de Estocolmo, que le dan golpes, palos y maltratos, y siguen como que se ciegan ahí a esa situación. Pero aquí la iglesia tenía gente engañadora, mentirosa, que estaba turbando su paz y entrándole con mentiras, y ellos lo toleraban y lo aceptaban como si no fuera nada malo. Entonces, en vez de ponerse, no lo vamos a tolerar, no lo vamos a recibir, sino que vamos a pararnos en la palabra de Dios, ellos de ninguna manera podían hacer esto. Y finalmente tenemos, ya lo hablé de Abraham, así que hermanos, ¿qué yo le pido que hagamos en el día de hoy? ¿Qué podemos hacer nosotros ante lo que estamos enfrentando en este nuevo tema que vamos a estar discutiendo tanto en inglés como en español? Así que la semana que viene, cuando vengan, que es en inglés, no se lo van a perder porque la segunda parte viene. Es que oremos. Amén. Oremos por nosotros, que lo necesitamos, y que Dios nos haga ver si hay áreas de nuestra vida que necesitan restauración, áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas, que seamos nosotros moldeados de la manera que Dios quiere que seamos moldeados. Él es el gran alfarero. Y dice que el alfarero tomó aquel barro, y vamos allí, lo leemos en el libro de Jeremías, ¿verdad que sí? Cuando tomó aquel barro se deshizo en sus manos. ¿Por qué? Por los problemas que había en él. Pero dice que Dios no se rindió, sino que volvió y tomó el barro y le dio la forma que él quería, como él le gustaba que fuese. Y usted le tiene que decir: Señor, yo quiero que tú me des la forma que tú quieres para mi vida. Que sea la que tú quieres y no la que yo quiero. Que tú me moldees conforme a tu voluntad y a tu propósito. Oremos por eso, por nosotros y también por los que nos rodean. Alrededor de ustedes en el día de hoy aquí sentados, mira alrededor. Hay gente que necesita oración. Hay gente que no está aquí hoy porque necesita oración. Hay gente que comenzaron a venir y se han alejado porque todo esto que hemos mencionado les ha afectado. Necesita oración. A veces pensamos que estamos bien mal. Y puede ser cierto, pero siempre hay uno, aunque usted no lo crea, que está un poquito más mal que ustedes, un poco peor. Así que oremos por ellos, oremos por nosotros y oremos por los predicadores que van a estar predicando en estos días que vienen para que Dios nos ayude a presentar esta palabra. Oremos.